El peor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial resquebrajó los cimientos de Europa. Han pasado 20 años de los acuerdos de Dayton que señalaron el fin de la guerra y marcaron el camino para que la justicia internacional hiciera su trabajo. Llevar a los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ante los tribunales. Un trabajo enorme a muy largo plazo. La misión de un tribunal penal es muy concreta: decidir si usted o yo somos o no culpables. Estábamos desesperados, pensábamos que nunca se haría nada para acabar con esos crímenes horribles en Bosnia y Herzegovina, que fueron la razón que motivó la creación del Tribunal de La Haya. Nadie se creía que Karadzic y Mladic fueran a ser jamás detenidos. El presidente, los generales, los primeros ministros y los altos responsables políticos implicados en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fueron llevados ante la justicia. La historia la contaron los testigos. El éxito se lo debemos a los supervivientes que sufrieron y tuvieron el coraje de venir y contar su historia. ¿Cómo perdonar si nadie está pidiendo perdón? Ellos intentaron contratar a un abogado, uno británico, para mí, el mejor abogado del mundo. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue creado en 1993, mientras el baño de sangre en Bosnia y Herzegovina continuaba. El objetivo del primer tribunal de este tipo, creado desde los juicios de Nuremberg, era detener las atrocidades en la antigua Yugoslavia y hacer justicia. Tuve que salir de Sarajevo, que estaba bajo asedio, a través de un túnel. Luego cruzar un camino en el que había francotiradores y lanzaban granadas. A menudo recibías amenazas personales. Una vez me atacaron en La Haya y durante meses viví con protección policial. Hablamos de limpieza étnica en más de 40 municipios entre los años 92 y 95. De los 3 años de asedio en Sarajevo. Del genocidio de Srebrenica. De la toma como rehenes de los cascos azules. De las aproximadamente 100.000 víctimas del conflicto en Bosnia y Herzegovina. De más de 1 millón de páginas de documentos relacionados con el conflicto. Y bien, todo esto lleva su tiempo. Sin embargo, pienso que el papel de un tribunal internacional no es únicamente probar los hechos tan rápido como sea posible, sino también demostrar la magnitud de los crímenes cometidos y ofrecer a las víctimas y a los supervivientes un foro para que cuenten su historia. El sello distintivo de la carnicería en Bosnia y Herzegovina fue esa especie de macabra intimidad. Se conocían unos a otros, gente torturando a sus amigos del colegio, compañeros del mismo equipo de fútbol. Volvieron a coincidir en la sala de vistas. Al final de la comparecencia de los testigos, durante los primeros juicios, se les preguntaba: ¿reconoce al acusado? Y respondían: da, sí. ¿Le puede señalar? Y le señalaba. Durante el juicio a Tadic, por ejemplo, él gruñía, se daba la vuelta para reírse si la persona que testificaba era una mujer víctima de abusos o de violación. No es un material para los estudiantes de Derecho, es un material para escritores. Me refiero a que la historia de la guerra continuaba dentro del tribunal. Estábamos desesperadas con las decisiones del tribunal. Siempre parecía que encontraban un argumento para no condenar, como ahora que dicen que el acusado está enfermo. Otras veces no había veredicto porque los acusados eran demasiado mayores. En el caso de Vojislav Šešelj, entre los fiscales y los defensores han conseguido que acabe sin una sentencia y ahora ha quedado en libertad por razones de salud. ¿Por qué no podía haber un veredicto y después dictar su libertad? El líder del partido radical serbio, Vojislav Šešelj, fue imputado por crímenes de guerra en 2013. Un procesado incómodo, arrogante, una piedra en el zapato del tribunal. Sin embargo, la sala fue incapaz de dictar sentencia y el año pasado quedó en libertad por razones de salud.
Tendría que volver a La Haya en marzo, pero no quiere. Yo estaba realmente enfermo, pero esta no fue la razón. El caso es que no sabían qué hacer conmigo. Después de 12 años no han podido cerrar mi caso con una sentencia. No pudieron probar conexión alguna entre mi persona y los crímenes de guerra. Este fue el gran problema del tribunal. Yo era la oveja negra. Tuvieron muchos problemas conmigo porque tenía al mejor abogado en el tribunal. Šešelj no es la única mancha en la historia del tribunal. El general croata Ante Gotovina fue recibido como un héroe tras conseguir el sobreseimiento de su caso en apelación. Los 161 procesamientos por crímenes de guerra son un éxito, pero la absolución de Gotovina y la del general serbio Momčilo Perišić pesan como una losa. El presidente del tribunal reconoce que en ocasiones las decisiones de la justicia son difíciles de justificar. Las absoluciones siempre generan controversia y son especialmente polémicas cuando afectan a entornos que están muy politizados, donde la enemistad entre los grupos étnicos y nacionalistas persiste pese a los avances realizados. Progresos que debemos en parte a nuestro tribunal, pero debo recordar que nuestra misión es examinar cuidadosamente las pruebas y ver si alguien es culpable más allá de cualquier duda razonable. He estado trabajando día y noche durante más de 8 años. No tenía privacidad, ni vacaciones, nada de nada. No solo yo, todos mis colaboradores estábamos muy concentrados porque debíamos conseguir resultados. No fue fácil, pero lo logramos. Y pienso que eso era importante para las víctimas, para las miles y miles de víctimas de estos crímenes que pedían justicia. Y fuimos capaces de hacerlo, lo conseguimos. Justicia para las víctimas. Esperar 20 años es mucho, mucho tiempo. La esperanza es que la sentencia para Karadzic y para Mladic, que se espera el año que viene, ponga el punto y final. La justicia ha hecho su trabajo, pero el dolor inunda muchos corazones. Me quedé sin hijos, sin marido, sin 2 de mis hermanos, sin cuñado. Perdí a 56 miembros de mi familia lejana. Los que han cometido el genocidio no lo reconocen. Incluso lo niegan hasta el punto de que no piden perdón ni disculpas. A estos no les podemos perdonar.